días, amable televidente. Hoy en el espacio, el matutino del día a día, con la palabra de Dios refrescante que cambia y que transforma el corazón del hombre. Dios cambia tu corazón a través de la palabra. Hoy vamos a comenzar una serie de estudio en la palabra de Dios titulado ¿Quiénes son bienaventurados? Y ahí donde tú estás, yo quiero que abra tu corazón, abra tu mente, tu sentimiento y lo pongas todo al servicio de Dios, porque yo sé que después de estas palabras muchas cosas van a cambiar en tu vida. Y ese es nuestro objetivo, nuestro deseo, que Dios sea glorificado en tu corazón. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a considerar un versículo de la palabra de Dios en el capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Después de Jesús recorrer Galilea, Jerusalén, Decápolis, después de ser tentado, llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo, una gran multitud de personas seguía al Señor. Y esa gran multitud le seguía porque su fama había corrido por toda la tierra. Y en ese momento, en ese tiempo, como el Señor hacía grandes milagros, hacía grandes señales y prodigios por todas partes, la multitud se agolpaba y la multitud se juntaba para ver quién era ese hombre y qué clase de cosa era que hacía. Después de recorrer, mucha gente de Galilea le seguía, de todas partes. Se sentó con sus discípulos. Dice que se apartó, se fue al monte. Dijo: esta multitud tiene muchos objetivos, tiene muchas cosas por qué seguirme. Sin embargo, voy a tomar un momento para enseñar a mis discípulos quiénes son bienaventurados. Y dice la palabra que viendo la multitud que le seguía, subió al monte y enseñaba a sus discípulos diciéndole: bienaventurados los pobres en espíritu. Ya en programas anteriores hemos explicado qué significa la palabra bienaventurado. Pero la palabra bienaventurado, que significa dichoso, feliz, tener a alguien a su favor que hable bien de usted, es muy importante saber. Pero hoy vamos a centrar nuestra atención. Vamos a centrar toda nuestra atención en la palabra pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es una persona pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es aquella persona que tiene una dependencia total de Dios, que sabe que separado del Señor nada puedes hacer. Una persona que sabe dejarse guiar y caminar paso a paso. Cada decisión que toma en la vida, sabe que él no es suficiente para tomarlo solo. Es una persona que sabe que pegado de Dios, solamente pegado de Dios, cerca del Señor, los resultados de su vida son reales. Es una persona que no se atreve
es una persona que sabe que tiene limitaciones. Es una persona que sabe que todo lo que hace tiene que ir dirigido y tiene que ser conducido por el Espíritu de Dios. Una persona pobre en espíritu es aquella que sabe que sin Dios las cosas le salen mal. Una persona pobre en espíritu es aquella que necesita siempre ser conducido por Dios. Un hombre grande en la Biblia, un hombre extraordinario, con grandes potenciales de liderazgo, como lo fue Moisés. En una ocasión Dios le dice: dile al pueblo que marche y crucen el Jordán. Y este hombre sabía que si Dios lo mandaba, Dios lo iba a respaldar. Pero él sabía que era pobre en espíritu. Sabía que su pobreza espiritual, sabía que sus limitaciones humanas no eran suficientes para lidiar un pueblo como el pueblo de Israel. Y él le dijo: Dios, perdóname, pero yo sé que tú eres poderoso y que no hay nada que no puedas hacer, pero yo de aquí no me muevo y lo voy a hacer si tú me dices que va conmigo. Eso es una persona pobre en espíritu. Mira, Señor, sí, yo estoy dispuesto. Se subordinó a la voz de Dios, pero esta subordinación es una subordinación, es algo que es para agradar a Dios, hermano. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, nosotros queremos estar seguros que la voz que estamos oyendo no es una voz cualquiera, es la misma voz de Dios. Hay personas que toman decisiones y se autoproclaman y se autolideran ellos mismos. Pero una persona pobre en espíritu deja que Dios sea su líder. Deja que Dios lo guíe. Deja que Dios lo conduzca. Y Moisés sabía muy bien que si Dios iba con él, las cosas iban a salir extraordinariamente bien. Nosotros tenemos también que saber que si Dios va adelante, Dios va guiándonos por donde Él quiere que nosotros vayamos, todas las cosas van a salir diferentes, van a salir bien. Y Moisés le dijo a Dios: Dios, si tú vas conmigo, si tú vas adelante, yo iré con el pueblo, pero si tú no vas, no muevo un paso. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero también hay otro hombre de Dios extraordinario, que Dios mismo le pidió y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Lo que tú quieras yo te voy a dar. Y Salomón, amados hermanos y amigos televidentes, él no pidió riquezas, no pidió algo para satisfacer su ego personal. Y Dios le iba a dar lo que él le pidiera. Le iba a dar, si pedía riqueza, Dios lo iba a enriquecer. Pero él no pidió riqueza. Él le dijo a Dios: Dios, mi petición es que tu pueblo Israel es numeroso y grande, y nadie lo podrá gobernar. Yo soy su rey, pero ni yo como rey podré gobernarlo si no hay sabiduría. Y él le dijo: Dios, mi petición es que me dé sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que la sabiduría es un elemento extraordinario en toda persona que dirige. Si usted está en dirección de algo y le falta sabiduría, va a cometer muchos errores. Y es por eso que los hombres cometemos tantos errores.
Los hombres cometen tantos errores en la vida porque las decisiones son light, rápidas. Las decisiones son equivocadas. Por eso muchas personas fracasan en el camino cuando están frente a cualquier decisión y a cualquier dirección. Pero Salomón sabía que si Dios, el dueño de la sabiduría, porque Dios no tiene sabiduría, Dios es la sabiduría. Y Salomón sabía que si la sabiduría que él pedía venía de Dios, iba a gobernar al pueblo con mucha certeza y con muchas decisiones propias. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso le dijo: Dios, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo tan numeroso, tan grande. Un pueblo que tú me has dado, un pueblo que es grande en extremo. Y Dios le dijo a Salomón: Salomón, por cuanto no me ha pedido riquezas ni bienes de esta tierra, será el hombre más sabio de esta tierra. Será el hombre con más sabiduría, pero también te enriqueceré, te daré grandes riquezas. Te haré grande, te haré próspero en todo lo que emprenda. Ha sabido pedir, en otras palabras, Salomón ha sabido pedir como un hombre pobre de espíritu. Te diste cuenta que sin mi sabiduría tu gobierno sería un fracaso. Tu vida sería un fracaso. Todo sería un fracaso. Pero con mi sabiduría gobierna. El hombre gobierna bien. El hombre gobierna y lo hace muy bien cuando la sabiduría de Dios es lo primero. Nosotros, amados amigos y hermanos, tenemos que tener pobreza de espíritu, reconocer las limitaciones humanas. Cuando queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros, si queremos que Dios haga cosas extraordinarias en nuestras vidas, si queremos que Dios sea grande en nuestros corazones, tenemos que reconocer nuestras limitaciones humanas. Porque cuando reconocemos nuestras limitaciones humanas, amados hermanos, entonces reconocemos la grandeza de Dios. El hombre dispone, pero Dios es el que cumple el propósito del corazón del hombre. Del hombre son las proposiciones, pero de Dios es la intención del corazón. Dios tiene la respuesta, Dios es real. Y Dios quiere que los que se acercan a Él sean dependientes de Él. No podemos, hermanos, ser grandes en esta tierra si desconocemos la grandeza de Dios. Muchas personas con cualidades extraordinarias, personas con talentos extraordinarios, personas con dotes extraordinarios han fracasado en la vida porque se han olvidado de la sabiduría de Dios. Se han olvidado de que el que no depende de Dios y depende de sí mismo es un fracaso. Depender de Dios es humillarse ante su presencia, es vivir una vida consagrada, una vida estabilizada en Dios. Cuando tú eres pobre de espíritu, entonces tú sabes que Dios es el que debe guiarte. Una persona pobre en espíritu necesita saber que el humano tiene limitaciones de pensamiento, tiene limitaciones de ideas, limitaciones en todo. Y por eso aquí el Señor le enseña a sus discípulos. Comienza, hermano, con una cátedra. Es una cátedra, hermano. Porque, hermano, en esta tierra es muy fácil enorgullecernos cuando estamos en cualquier posición de dirección. El orgullo, que es lo contrario de un espíritu pobre, arropa el corazón del hombre. Cuando usted se ve que está teniendo éxito en cualquier carrera que emprende, muchas veces no se puede ni tocar, no se puede ni mirar de cerca. Usted saluda a uno milagrariamente. ¿Sabe por qué?
porque no es pobre en espíritu. El hombre pobre en espíritu es un hombre manso, un hombre quieto, un hombre tocable, un hombre que las personas pueden, bendecidos en nombre del Señor, hablarle en cualquier momento, porque es humano. Y sabe que lo que tiene no es de él, hermano. Sabe que lo que tiene se lo ha dado Dios. Sabe que aún la vida que tiene no es de él. Sabe que en cualquier momento Dios puede decir, ya, terminaste aquí. Porque Dios es el dueño. Reconoce, un hombre pobre en espíritu, reconoce que todo lo que existe es de Dios. Aún mi respiración, tu respiración, es de Dios. No, nadie en este mundo tiene nada. Y un hombre pobre en espíritu sabe muy bien de quién es todo. En el cielo y en la tierra, todo lo que existe de Dios. Bendecidos el nombre del Señor. Por eso es importante reconocer, aprender de Jesucristo, aprender del maestro de los maestros que dice a sus discípulos, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quieres ser bienaventurado en esta tierra? Te hago esta pregunta. ¿Tú quieres ser bienaventurado? Reconoce tus limitaciones humanas y engrandece la gloria de Dios. Hoy puede ser un día que tú comiences a vivir una vida diferente. Tu vida cambiará cuando tú reconozcas tus limitaciones y sepas que hay un Dios soberano que gobierna en el cielo y en la tierra. Bendecidos el nombre del Señor. Dios quiere que tú seas ese hombre, que tú seas esa mujer, que tú seas ese joven, que tú seas ese niño. En este día maravilloso, Dios te dice, sé pobre en espíritu, para que yo pueda guiarte en todo lo que emprendas. Inclina tu rostro conmigo. Dios, ayúdame a tener estas intenciones en nuestros corazones, el deseo de una dependencia extraordinariamente dedicada a ti. Queremos reconocer nuestras limitaciones humanas para reconocer la grandeza de tu reino. Gracias, Señor, por este día y por las vidas que han escuchado estas palabras. Te pido que el Espíritu de Dios, tu presencia, le mordea a la estatura tuya, al corazón tuyo, al deseo tuyo. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias. Dios te bendiga en este día. Estuvo con ustedes el pastor Antonio Pérez. Un saludo a nuestro hermano Martín. Y Dios bendiga a las féminas de nuestras iglesias que están celebrando su gloriosa semana. Se están dando extraordinarios estos servicios. Dios les bendiga y felicitamos a la directiva. En el nombre del Señor. Bendiciones. El día a día con Andy Mieses.